Hoy nos adentramos en un momento clave de la cultura española del siglo XX. Vamos a cruzar un puente intelectual que, la verdad, cambió las reglas del juego por completo, el novecentismo. Es una pregunta potente, ¿verdad? Plantea si las ideas por sí mismas tienen la fuerza suficiente como para transformar una sociedad entera. Pues sí, así de claro. Mientras Europa se hundía en la Primera Guerra Mundial, aquí en España estaban haciendo una auténtica revolución intelectual. Y su objetivo era, precisamente, abrir de par en par las ventanas del país a ese mundo, a un mundo convulso pero sobre todo moderno. A este movimiento se le conoce con dos nombres, novecentismo o generación del 14. Su misión era muy clara. Había que dejar atrás los lamentos por el pasado y abrazar la razón, el rigor intelectual y, sobre todo, mirar hacia Europa. Querían, poner a España en hora con la modernidad. Y esta comparativa lo deja clarísimo, es un auténtico cambio de guardia. Por un lado, la generación del 98, que venía del trauma por la pérdida de las últimas colonias, se sumergieron en el alma herida de España con una visión muy subjetiva, muy emocional y a menudo bastante pesimista. Y frente a ellos, de repente, aparecen los novecentistas proponiendo una salida totalmente distinta, análisis racional, apertura a Europa y, por encima de todo, una fe casi ciega en el poder de la inteligencia para construir un futuro mejor. Y si hay una figura que encarnó ese ideal, que fue el faro que guió a toda una generación, ese fue, sin la menor duda, José Ortega y Gasset. Y ojo, que decir esto no es ninguna exageración, ¿eh? Ortega se formó en Alemania y fue él quien trajo a España las grandes corrientes filosóficas europeas del momento. Su impacto fue de verdad colosal y fue mucho más allá de la filosofía. Esta es probablemente su idea más famosa, la que aparece en su obra fundacional de 1914, Meditaciones del Quijote. La clave aquí es que el individuo no se puede entender si no es dentro del mundo que le rodea. Somos producto de nuestra realidad, de nuestra circunstancia. Y para cambiar, primero hay que entenderla y actuar sobre ella. Para Ortega, salvar la circunstancia no era solo un concepto filosófico, era la misión del intelectual, salvar la España de su tiempo, modernizarla a través de las ideas. Y toda su obra es un reflejo de esto, claro. Se metió a analizar la esencia de España en España invertebrada, descifró el nuevo arte de las vanguardias en la deshumanización del arte y diagnosticó como nadie las tensiones de la sociedad moderna, en la rebelión de las masas. Un pensador total, vamos. Pero es que Ortega no se quedó solo en escribir, fue también un catalizador, un agitador cultural. Su revista de Occidente se convirtió en la principal puerta de entrada de la modernidad en España. Desde ahí se traducía y publicaba a las mentes más brillantes de Europa y a la vez se daba a conocer a los nuevos talentos españoles. Bueno, ¿y todas estas ideas cómo se plasmaron en la literatura? Pues vamos a verlo. La prosa novecentista es un espejo de su ideología. Busca la claridad, la inteligencia y tiene una profundísima consciencia artística. Su método se podría resumir en estos 3 pasos. Lo primero, el rigor intelectual. Pensar bien, con lógica. Lo segundo, una voluntad de estilo, es decir, la convicción de que la forma importa, que las ideas tienen que expresarse con elegancia. Y tercero, una depuración formal, limpiar el lenguaje, quitar todo lo que sobra para quedarse solo con lo esencial. Y aquí tenemos algunos de sus principales exponentes. En el ensayo, por ejemplo, la brillantez de Eugenio d'Ors o el rigor casi científico de Gregorio Marañón. Y en la novela, junto a un autor más experimental como Pérez de Ayala, estaba la prosa increíble de Gabriel Miró, una prosa que casi se puede oler y tocar, llena de un lirismo y una sensorialidad exquisitos. La prueba de que inteligencia y belleza podían ir de la mano, vaya. Vale, si en la prosa el ideal era la claridad intelectual, en la poesía el movimiento tocó el cielo con una figura que llevó esa búsqueda de lo esencial hasta sus últimas consecuencias, Juan Ramón Jiménez. Es que la trayectoria de Juan Ramón es fascinante. Empieza en el modernismo, con esa melancolía tan característica, pero en 1917, con su Diario de un poeta recién casado, lo rompe todo. Introduce el verso libre y empieza su obsesión por lo que él llamó la poesía pura. Luego el exilio por la guerra civil marcó su vida, de forma trágica, pero paradójicamente fue lejos de España donde su obra llegó a la cumbre más absoluta. Y en ese año, lejos de su país, le llegaría el reconocimiento definitivo. El Premio Nobel. Nada menos. La consagración mundial a toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la poesía. Una noticia que, sin embargo, recibió en un momento de un dolor inmenso, solo unos días después de la muerte de su esposa, Zenobia Camprubí, que había sido su colaboradora indispensable. Y esta frase resume su obsesión vital. Quitarle a la poesía todo lo que no fuera esencial, la anécdota, el sentimentalismo fácil, los adornos, para quedarse solo con la palabra exacta, la emoción desnuda, la belleza en estado puro.
Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Y la gran pregunta es, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es la verdadera huella que dejó el novecentismo? Porque, a ver, más allá del dato histórico, lo fundamental es pensar en su relevancia actual. ¿Por qué deberíamos seguir prestando atención a este grupo de intelectuales de hace ya un siglo? Pues la verdad es que su legado es inmenso. Fueron ese puente que preparó el terreno para la llegada de las vanguardias. Elevaron y mucho el nivel del debate intelectual en España, dejando una tradición de ensayo riguroso que llega hasta hoy. Y en poesía, bueno, su búsqueda de la esencia le abrió la puerta a la siguiente gran generación, la del 27, que siempre vio en Juan Ramón a su gran maestro y en Ortega a su guía intelectual. Así que para terminar, quedémonos con esta reflexión. Ellos construyeron una pasarela sólida hacia la modernidad europea, una pasarela basada en la razón y el estilo. La pregunta que queda flotando en el aire es, un siglo después, ¿qué ideas, qué debates, qué nuevas vanguardias han seguido cruzando ese puente que ellos inauguraron?